Muchísimas veces hemos escuchado en diferentes medios y noticias sobre las calificaciones de riesgo crediticio, que sirven para medir la probabilidad de incumplimiento de un país y cómo es el riesgo de crédito de ese país. Pero también existe otra herramienta muy útil y es poco conocida para determinar precisamente esa percepción de riesgo, y son los CDS. El CDS es una sigla que es en inglés que significa Credit Default Swap, un tipo de derivado financiero que funciona como un seguro contra el riesgo de default o no pago de un emisor. Tomemos un ejemplo. Imagínense que ustedes tengan un bono de Colombia o llamados TES con un vencimiento alrededor de 5 años. Mi objetivo es querer cubrir el riesgo de default del gobierno de Colombia. Por tal razón, lo que yo puedo hacer es un CDS donde una contraparte se compromete a comprar el título. A cambio, yo le pago una prima periódica medida como puntos básicos. En este momento, para Colombia está alrededor de 147. Este default se llama un evento trigger, es decir, si llega a pasar un default, es decir, se da el evento trigger, mi contraparte me va a comprar a mí el bono. Y yo precisamente por eso, mientras no sea el evento trigger, le voy pagando una prima. En esencia le estoy pagando una prima. Entonces lo que estoy haciendo es, en esencia, estoy creando como un seguro, que solo se activa cuando entra en default el emisor del bono que yo tengo. Ahora, ¿qué es lo útil y lo más interesante, digamos, también desde el análisis de estos títulos? Lo que sucede es que cuando sube esta prima de riesgo, quiere decir que el mercado, o las contrapartes específicamente del mercado, ven más riesgo en los emisores. Cuando baja, pues ven menos riesgo. Entonces esto se me vuelve una medida muy rápida de percepción de riesgo de emisores en el mercado. Por tal razón, es una gran herramienta de análisis que nos permite llevar a cabo estos comparativos entre países y evaluar diferentes cosas. De tal manera que si evaluamos, por ejemplo, para las economías emergentes y tomamos los CDS disponibles, porque no hay para todas, para bonos de 5 años, podemos notar unas cosas muy, muy interesantes en lo que está pasando en este momento. Lo primero, el mayor riesgo se percibe en Turquía, que tiene 524 puntos básicos de CDS. El menor riesgo lo tiene Corea del Sur, por ejemplo, con 25.95. Colombia, como ya les mencionaba, está en 147. Si pensamos, por ejemplo, en términos de regiones, Asia tiene los menores registros en promedio. En esta región, digamos que los que están disponibles son China, Malasia y Corea del Sur, mientras que Europa del Este, que son realmente Rusia y Turquía, son los que en promedio tienen el mayor registro. Entonces esto es interesante y es muy, muy importante tenerlo en cuenta para este tipo de medidas que nos permiten ver comparativamente cómo los inversionistas están percibiendo el riesgo de los países. Si pensamos en términos de Asia y Oriente Medio, tenemos a Arabia Saudita, que tiene 99 puntos básicos, y Sudáfrica tiene 318. Sudáfrica es el segundo detrás de Turquía en máximos niveles. En Latinoamérica tenemos diferentes medidas de riesgo, siendo Chile la más baja con 74.70 y Brasil la más alta con 238.02. Entonces, digamos que aquí lo que estamos viendo es la película para un momento del tiempo, ¿no? Estamos haciendo un corte y estamos mirando el comparativo, que es interesante ver cómo perciben el riesgo comparativo en diferentes países. Pero si vemos, por ejemplo, un poco más las series históricas, esas también nos muestran cómo han podido cambiar las percepciones sobre el mismo país. Por ejemplo, si hablamos de China, el CIS para China ha tenido una fluctuación importante este año, específicamente concentrada en marzo. Tuvo un pico que lo hizo pasar más o menos de 35 puntos básicos hasta casi 90. Un pico en marzo, a mediados de marzo, por supuesto, empujado por la incertidumbre alrededor del COVID y todas las demás cosas. Entonces, digamos que todo ese momento coyuntural del COVID ha afectado a todos los países. Eso no nos podemos decir mentira. Pero la forma en que ha afectado la percepción de riesgo de los países es diferente. Si la vemos en los CIES, nos empiezan a mostrar esto. Entonces,
Entonces, por ejemplo, lo que pasó con China es que tuvo un pico, pero ya volvió a niveles de 44, es decir, volvió a niveles muy, muy cercanos a los pre-COVID, cuando estaba en 35, por ejemplo. Entonces, quiere decir que tuvimos un gran pico que se corrigió entre marzo y abril. Mientras lo que sucede, por ejemplo, para Brasil y Colombia, si nos comparamos, digamos, con dos de la región, Brasil tiene en este momento un CIES de 238. Pero ¿qué fue lo que pasó? Brasil tenía un CIES alrededor de 100 para los bonos. Entonces recuerden que estos son los CIES para bonos de 5 años. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Brasil? Brasil estaba alrededor de 100 puntos básicos en enero y febrero, pero tuvo una subida hasta 350 al inicio de marzo y no ha vuelto a bajar de 220. Eso implica, pues por supuesto, que se cambió la percepción de riesgo completamente del país. Adicionalmente, muestra un nivel de volatilidad mucho más alto en el CDS desde marzo hasta ahora que lo que tuvo desde, por ejemplo, julio del año pasado hasta ahora, hasta marzo, perdón. Entonces, tenemos series muy estables entre julio y marzo y series muy volátiles y mucho más altas desde abril hasta julio. Entonces eso es importante porque nos muestra que hay una gran incertidumbre alrededor del movimiento y de la percepción de riesgo de Brasil, derivado, por supuesto, de no solo las cifras económicas que han sido deterioradas, que se han ido deteriorando en diferentes países, sino que también nos habla de incertidumbre alrededor del manejo de la enfermedad, ¿no? Entonces, los inversionistas van agregando todas estas variables en su percepción y análisis de riesgo. Si vemos Colombia, que es el otro caso en Latinoamérica que me parece interesante mirar, tenemos el mismo, Colombia está más o menos, por decirlo de alguna manera, en su comportamiento entre lo que pasó con China y lo que pasó con Brasil. Es decir, Colombia tiene una subida muy importante de sus CDS en marzo, igual que Brasil, pero no se queda tan arriba. Es decir, Colombia pasó realmente un CDS de más o menos 80 puntos básicos a 350 en la primera quincena de marzo, pero luego lo corrige y empieza a tener una tendencia decreciente. Digamos que hay un nivel importante de volatilidad en abril, pero ya en mayo empieza a tener una tendencia decreciente importante y vuelve a quedar en 147. Entonces lo que sucede es que Colombia sí quedó en un nivel más alto, pero no quedó en un nivel tan alto como Brasil, que se quedó arriba cuando tuvo el cambio de tendencia, sino que corrigió un poco más como China. Es decir, que lo que estamos viendo, el comportamiento del CIES en Colombia, si bien no es tan marcado como el de China, sí muestra es como un gran pico en marzo y una corrección importante ya en los últimos meses. Eso pues hace que, por supuesto, nos estén percibiendo con un nivel de riesgo un poco más estable y más bajo que Brasil, que sería también de la misma región, y pues lo que ya hablamos de las comparaciones. Entonces, esto es importante a tener en cuenta en estas medidas. Algunas conclusiones que me parece relevante que tengamos en cuenta sobre los CDS. Si bien todos los emergentes somos vistos como un gran bloque de emergentes, hay diferencias regionales importantes en la percepción de riesgo de los inversionistas. Ya lo dije, Asia la de menor riesgo, Europa del Este la de mayor riesgo, con las medidas que estábamos hablando en términos regionales. Entonces es muy, muy importante entender que nos ven como emergentes, pero nos ven como regiones. Entonces también eso arrastra en términos de la percepción de riesgo de los inversionistas. Lo que decíamos, lo que les decía ahorita, Colombia y Brasil quedaron en un nuevo nivel después de marzo, lo que implica que la TAM todavía espera que se mantenga en un nivel de riesgo alto. O sea, no hemos vuelto a los niveles normales. En China la percepción es diferente porque pues, el movimiento se revertió casi en su totalidad, pero lo que es claro es que detrás de esto es que seguimos en escenarios de alta incertidumbre, en especial en qué tan sostenibles pueden ser las reaperturas de los sectores de la economía, cómo esas nuevas políticas fiscales, políticas monetarias de los bancos centrales y los gobiernos están siendo implementadas, cómo también se están realizando se están adaptando nuevas soluciones, están modificándose los comportamientos de consumo de los hogares,
cómo están cambiando las formas en las que trabajamos, todo eso es una gran incertidumbre alrededor. Entonces, eso se termina reflejando en el CDS y cambios rápidos en eso van a llevar a que nosotros también tengamos cambios rápidos en los CDS y podamos evaluar cómo los percibe el mercado.